Vamos a continuar con esta jornada de celebración del Día Mundial de los Materiales y ahora va a intervenir una persona que el año pasado estaba aquí y que ganó el mismo premio que el que ahora se han presentado Javier, Paula y Sandra, y que sabéis que el premio consiste en que tienen una inscripción y un viaje al Congreso Europeo de Materiales, al Euromat, y allí pues Adriana ha vuelto a ganar otra vez, ¿no? Para mí es especialmente gratificante, puesto que está en el mismo instituto en el que estoy yo y por tanto pues es doblemente satisfactorio. Y nos va a hacer la presentación que hizo allí en el Euromat y espero que os guste a todos. ¿Lo quieres? Bueno, en primer lugar me gustaría... Voy a poner la presentación. Vale. En primer lugar me gustaría dar las gracias a Sociomat y a la FENS por la invitación y la oportunidad de participar en el Euromat este año. Y bueno, a ver, os voy a presentar... Con Adriana y le doy las felicidades porque también ha sido alumna de Ingeniería de Materiales de la Politécnica, lo cual pues también nos llena de orgullo. Gracias. Bueno, entonces os voy a hacer un breve resumen de la presentación que hice en el Euromat sobre el efecto del houseforming en la transformación vainítica en aceros de medio contenido en carbono. Y bueno, en primer lugar me gustaría enmarcar un poco mi trabajo. Trabajo con aceros avanzados de alta resistencia, cuya demanda ha aumentado muchísimo en los últimos años. Tienen aplicaciones sobre todo en el sector del automóvil, entre otras. Y bueno, entre todos los diferentes aceros avanzados de alta resistencia, en particular yo estoy trabajando con la vainita nanoestructurada, que tiene muy buenas propiedades, tanto de resistencia, ductilidad, tenacidad. Esta microestructura está formada por dos fases. Una austenita que está altamente enriquecida en carbono, es una fase FCC, y también una fase ferrítica que tiene una morfología de placa, es una fase BCC, y se transforma de manera similar a la martensita. Bien, ¿qué condiciones necesitamos para que esta vainita se pueda llamar nanoestructurada? Necesitamos que estas placas tengan un espesor de entre 20 y 100 nanómetros. ¿Y cómo podemos obtenerla? Bien, normalmente para obtener vainita convencional tenemos que austenizar el acero hasta una temperatura superior a la que llamamos AC3 para tener una estructura completamente austenítica, y entonces después tenemos que enfriar rápidamente y mantener la temperatura. De esta manera obtenemos bien las placas de ferrita vainítica y la austenita retenida. Sin embargo, para obtener vainita nanoestructurada necesitamos partir de una austenita que sea mucho más resistente que en la vainita convencional. Normalmente lo que se utiliza son aceros de alto contenido en carbono porque tienen unas temperaturas de comienzo de transformación martensítica y vainítica que son más bajas, con lo cual el campo vainítico baja y podemos realizar estos tratamientos isotérmicos a unas temperaturas inferiores. Así que la austenita va a ser más resistente a esas temperaturas. Además, también por el alto contenido en carbono tenemos un efecto de solución sólida, aumento de la resistencia por solución sólida, y entonces también la austenita es más resistente y obtenemos la nanovainita. El problema con estos aceros de alto contenido en carbono es que tienen una mala soldabilidad y además normalmente los tratamientos que tenemos que aplicar para obtener esta nanovainita son extremadamente largos, decenas de horas. Con lo cual se presenta este tratamiento alternativo que llamamos houseforming, que consiste en deformar la austenita a una temperatura que siempre está por debajo de la temperatura de no recristalización, y de esta manera aumentamos las dislocaciones de la austenita, aumentamos su resistencia y podemos realizar estos tratamientos térmicos en aceros de contenido en carbono más bajos, que tienen una mejor soldabilidad y que además transforman en tiempos más cortos. En mi caso he estudiado un acero de medio contenido en carbono alto en silicio y entre los equipos que he utilizado, un dilatómetro de alta resolución. Los dilatómetros son unos equipos que nos permiten simular tratamientos térmicos a la vez que medimos los cambios de longitud en la muestra. Y además, si añadimos
un módulo de compresión al dilatómetro, también podemos simular tratamientos termomecánicos, como en mi caso. También hemos utilizado microscopía electrónica de barrido y difracción de electrones retrodispersados. Este sería el esquema de los tratamientos térmicos y termomecánicos que he aplicado. En primer lugar, un tratamiento isotérmico de referencia a 300 grados y después 3 tratamientos de Ausforming en los que deformamos a 3 temperaturas diferentes. La primera está por encima de la BS, la temperatura de inicio de la transformación vainítica, por lo tanto lo llamamos de media temperatura, y los otros 2 serían de baja temperatura. Y ahora podemos pasar a los resultados. Este sería el resultado que obtuvimos con el tratamiento purisotérmico. Vemos que la microestructura es isotrópica, está formada por las 2 fases que comenté anteriormente, y la señal dilatométrica, bueno, pues la señal aumenta al principio muy rápidamente y después se estanca en un plató. Este es la típica señal que obtenemos con estas transformaciones por el cambio de volumen de una estructura FCC a una estructura BCC. Cuando estudiamos el tratamiento de Ausforming a la temperatura más alta de las 3, vemos que la microestructura es muy similar y la señal pues, ha bajado ligeramente. Pero cuando vamos a una temperatura de deformación más baja, vemos que sorprendentemente la señal de dilatometría es negativa. Y además vemos que la microestructura es bastante anisotrópica, tenemos que las placas se han formado a más o menos 45 grados con relación a la dirección de compresión, y bueno, este comportamiento también se repite para la temperatura de deformación más baja. Repetimos uno de estos tratamientos en un dilatómetro que nos permitía medir los cambios de longitud en la dirección radial, además de en la longitudinal. Y vemos que, bueno, esta es la señal que obteníamos anteriormente, y en la dirección radial vemos que hay una expansión. Esto nos quiere decir que la transformación se está realizando en algunas direcciones específicas. Entonces fuimos a realizar un estudio cristalográfico para ver si esto estaba relacionado con una selección de variantes. Normalmente en una transformación magnítica o martensítica convencional de un grano austenítico previo podemos obtener o 12 o 24 orientaciones de ferrita. Pero en algunos casos, cuando hay selección de variantes, en vez de estas 12 o 24, obtenemos una menor cantidad de orientaciones de ferrita, o la proporción no es la misma para todas las orientaciones. Este es el caso para los 2 casos de Ausforming de baja temperatura, pero sin embargo, para el Ausforming de media temperatura, en el cual la señal era positiva en la dirección longitudinal, y para el ensayo puro isotérmico no tenemos selección de variantes. Por lo tanto, podemos concluir que el Ausforming de baja temperatura está asociado a transformaciones que son anisotrópicas. Sin embargo, el Ausforming de media temperatura y los tratamientos puros isotérmicos no están asociados con esta anisotropía. Y además podemos ver que esta anisotropía está relacionada con un fenómeno de selección de variantes por el estudio que hemos hecho de EBSD. Bueno, esta sería una publicación que hemos hecho sobre este tema, y aquí podéis encontrar más información. Y como trabajo futuro estamos intentando estudiar la evolución de la textura durante todo el tratamiento termomecánico mediante sincrotrón, y también nos gustaría estudiar el efecto del Ausforming en la anisotropía de las propiedades mecánicas, y entre otros. Muchas gracias a todos y bueno, eso ha sido todo.